la clase. Vamos a iniciar la clase del día de hoy, ¿bien? Y vamos a dar paso a lo que vamos a ver en el tema de funciones parte uno, ¿bien? Mapa conceptual. Funciones parte uno. Vamos a estudiar notación de una función, definición de una función, rango de una función, dominio de una función y rango de una función, ¿sí? Regla de correspondencia, funciones definidas por partes. Luego, función real de variable real, cálculo del dominio y rango de una función y teoremas adicionales a ellos. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver, esto es la descripción esquemática de lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Vamos a función. ¿Qué es una función? Bien. Sean dos conjuntos A y B no vacíos, ¿sí? La relación F de A entre B es una función de A en B si para cada elemento X que pertenece al conjunto A, y esto es importante, existe un único elemento Y que pertenece al conjunto B, tal que el par ordenado XY pertenece a la función. Notación, ¿sí? Vamos a representarlo de estas dos maneras. La función f definida de A en B, entre los conjuntos A y B. Y lo mismo. Esa es la que más se usa, ¿ya? Notación. Función de A definida en B o función f definida de A en B. A y B son dos conjuntos no vacíos en donde a cada elemento del conjunto A le corresponde uno y un único elemento del conjunto B. Bien, se lee función f de A en B. Ejemplo, sean los conjuntos A y B. 1, 2, 3, 4, 20, 30, 40. El siguiente diagrama va a ilustrar una función. Vea usted. ¿Sí? Aquí tengo los elementos del conjunto A y aquí tengo los elementos del conjunto B. A cada elemento del conjunto A le corresponde un único elemento del conjunto B. 1 está con 20, 2 está con 20, 3 está con 30, 4 está con 40. Profe, 1 y 2 están con 20, sí, pero ojo, él está con un solo elemento, no con dos. Él también está con un único elemento, no con dos. Bien, eso es importante. F, en la función estaría definida como 1,20, 2,20, 3,30 y 4,40. Esto sería la representación de una función dada entre dos conjuntos, A y B. Además, A se le conoce como conjunto de partida y B será el conjunto de llegada. ¿Preguntas? Muy bien. Ejemplo. ¿Cuál de las siguientes relaciones es una función? ¿Sí? Ahí tenemos tres relaciones. Vamos a ver. La relación F cumple con la definición de función ya que cada par ordenado tiene diferentes componentes. 3,1, 2,2, 5,3. A cada elemento del conjunto de partida le corresponde uno y un único elemento del conjunto de llegada. Miren aquí. 2 menos 1, 3,3, 8, 5, 6, 5. También, ¿ven? La relación G obedece a la definición aunque hay dos pares distintos con el mismo segundo componente. Esto no está prohibido según la definición de función. Claro, 8,5 y 6,5. Claro, 8 está con 5 y 6 está con 5. Son elementos diferentes del conjunto de partida que están con un único elemento en el conjunto de llegada. ¿Sí? Las segundas componentes sí pueden ser iguales si las primeras son diferentes. La relación H no es función. ¿Por qué? Mire, 4,5 y 4,11. 4, si es un elemento del conjunto de partida, debe estar con un único elemento, pero está con 5 y está con 11 a la vez. Por lo tanto, ¿no? Transgrede, viola, contraviene la definición de función. La relación H no es función ya que contiene dos pares ordenados diferentes con el mismo primer componente. ¿Bien? Teorema.
La función f definida de a en b con x, y, que es un elemento que pertenece a esta función, y x, z, que pertenece a la función, entonces decimos que es una función si, miren, dos pares ordenados con las mismas primeras componentes que pertenecen a esta función, será función si las segundas componentes necesariamente son iguales entre sí. ¿Vieron? Disculpen. Ejemplo. Tenemos este conjunto. Es una función. Calcula el valor de A y B. Si ya te dicen que este conjunto F es una función y te piden calcular A por B, 7,8, 7,2A. Para dos pares ordenados con las mismas primeras componentes que pertenecen a la función, para que sea función, las segundas componentes, ¿cómo tienen que ser? Necesariamente iguales. Bien, ahí lo tenemos. Y por aquí también, mira, 1,15 y 1,3b. Si las primeras componentes son iguales, necesariamente las segundas componentes también tienen que ser iguales. Bien, ahí lo tenemos. Aplicamos entonces la relación de igualdad. ¿Sí? Se debe cumplir que 8 con 2A y 15 con 3B son iguales. De aquí A vale 4 y B vale 5. Por lo tanto, conozco el valor de A y B. En consecuencia, diremos que el producto de A por B es 4 por 5 o 5 por 4. Y la respuesta es 20. ¿Sí? ¿Preguntas, jovencitos? ¿Preguntas? Muy bien. Seguimos. Ejemplo. Tengo el conjunto A, que es una función. Calcular el valor de x. Mira, 3,1, x, 10, 3, x cuadrado menos 15 y 4,3. Viendo esta función, porque me dicen que es función, veo que este primer elemento, 3,1, con este tercer elemento, 3, x cuadrado menos 15, tienen las mismas segundas componentes. ¿Ven? En consecuencia, para que sea función, si las primeras componentes son iguales, necesariamente las segundas componentes tienen que ser iguales. 3,1 pertenece a la función, 3, x cuadrado menos 15 pertenece a la función, y f es función. Entonces, se cumple que 1 con x cuadrado menos 15 son iguales. 15 pasa al primer miembro, x cuadrado es igual a 16. Si le saco la raíz cuadrada, x puede valer 4 o menos 4. ¿Sí? Ahí lo tenemos. X vale 4 y x vale menos 4. Vamos a ver, ¿qué pasa cuando x vale 4? Analizamos cada uno de estos dos casos. ¿Sí? Si x vale 4, él será 4,10. Él es 16 menos 1, 16 menos 15, perdón, es 1. 3,1, 3,1, 4,10, 4,3. Mire lo que resulta. Entonces, profe, aquí resultó 3,1. Se repite, serían iguales, ¿cierto? Es la condición a partir de la cual hemos partido. Pero se genera aquí otro elemento, el 4,10. Y aquí tengo el 4,3. Si las primeras componentes son iguales, las segundas necesariamente tienen que ser diferentes para que esta expresión o función o conjunto se denomine función. Por lo tanto, no es función cuando x vale 4. ¿Qué pasa si x vale menos 4? Reemplazamos aquí. Menos 4 al cuadrado es 16. Menos 15, 1. 3,1 se repite, ¿no? Se pone una sola vez. X vale menos 4, en consecuencia tendríamos el siguiente conjunto. 3,1 menos 4,10 y 4,3. Todas las primeras componentes son diferentes entre sí. Por lo tanto, sí es función. Entonces, por lo tanto, el valor de x que hace
que esta expresión se vuelva función es único y es el valor de menos 4. ¿Preguntas? Pregunten, jovencitos. Muy bien. Seguimos. Dominio y rango de una función. ¿Sí? ¿Qué es el dominio? Las primeras componentes. Elementos del conjunto de partida. ¿Qué es el rango? Algunos elementos del conjunto de llegada. Veamos. El dominio de una función f definida de A en B es el conjunto formado por todas las primeras componentes de los pares ordenados x, y que pertenecen a la función. Se denota como DOM, DOM, de dominio de f, o simplemente D sub f, dominio de la función. Bien, por lo general se usa la primera notación. El dominio de la función son los elementos x que pertenecen al conjunto A de partida, tal que el par ordenado x, y pertenece a la función. ¿Sí? Igual al conjunto A. A veces no coincide, pero vamos a ver esos casos más adelante. El rango de la función f definida de A en B es el conjunto formado por todas las segundas componentes de los pares ordenados x, y, que pertenecen a la función, y se denota como ran de f, rango de la función, o r sub f, rango de la función f. ¿Sí? Simplemente son notaciones. El rango de la función f, ¿sí?, es igual a los elementos y que pertenecen al conjunto B de llegada, tal que el par ordenado x, y pertenezca a la función y este elemento esté incluido en el conjunto B. Aquí la relación debe ser incluido, no igual. ¿Sí? Todo este conjunto debe estar incluido en A. Bien. Seguimos. Ejemplito. Dice, sea esta función. Es una función. Entonces, ¿qué se cumple? Está formado por pares ordenados. Las primeras componentes, 9, 0, 3, 8 y 2, pertenecerán al dominio de esta función. Y las segundas componentes, 7, 7, 1, 5 y 7, pertenecerán al rango. Ojo, la definición de función te dice que para cada primera componente le corresponde uno y un único elemento en el conjunto de llegada. ¿Sí? No te dice que las segundas componentes son iguales. Eso sí está permitido. ¿Ya? El dominio será 9, 0, 3, 8, 2. Y el rango, los elementos 7, 1 y 5. Profe, pero aquí 7 se repite 3 veces. Pero por saberes previos, solamente cuando definimos un conjunto, si un elemento se repite más de una vez, se considera una sola vez en la descripción del conjunto. ¿Bien? ¿Preguntas, jovencitos? Listo. Regla de correspondencia. Esta partecita. Sea la función f definida de A en B, la regla de correspondencia de f está dada por una fórmula matemática, una expresión matemática, la cual indica la relación que existe entre los elementos del dominio y el rango de una función. Bien, en este caso, podemos, esa fórmula matemática o expresión matemática nos va a representar un conjunto de pares ordenados, ¿sí? Y dichos pares ordenados se pueden representar en el plano cartesiano. Por lo tanto, la regla de correspondencia es una relación entre las variables x y y, o x e y. ¿Bien? Donde cualquier par ordenado perteneciente a la función debe satisfacer, verificar y comprobar dicha regla de correspondencia. ¿Sí?
la función f, definida entre a y b, si x, y pertenece a la función, entonces se puede expresar la siguiente regla de correspondencia de la manera siguiente, ¿no? Redundando, disculpen. Y es una función de variable x. Y depende de la variable x. Y está expresada en función de la variable x. En consecuencia, x llevará el nombre de variable independiente y y, que está en función de x, o y que depende de x, será la variable dependiente. ¿Ven? Ahí tenemos ello. ¿Sí? Ejemplo. Sea la función f, cuya regla de correspondencia es f de x igual x al cubo más 1, tal que su dominio es menos 1, 0 y 2. Halla el rango de la función. Partimos del dominio. El dominio son los elementos de las primeras componentes, los elementos x, ¿cierto? X es igual a menos 1. Si x es igual a menos 1, ¿cuánto vale f de x? O sea, y. Bien, mire, para hallar el rango de la función evaluaremos cada uno de estos elementos del dominio en la función. Aquí rapidito. X cubo más 1. Esta es la función. ¿Sí? Si x vale menos 1, f en menos 1 es menos 1 al cubo más 1, 0. Si x vale 0, reemplaza. 1. Si x vale 2, 8 más 1, 9. Ahí está. Por lo tanto, ahora sí, los elementos del rango serán 0, 1 y 9. ¿Preguntas? Pregunten, jovencitos. ¿Todo claro? Muy bien. Dice esa frase que encalla, otorga, ¿no? Seguimos entonces. Miren. Ejemplo. Algunas reglas de correspondencia para algunas funciones notables. Esto es un polinomio de primer grado. Se le denomina función lineal. Él es un polinomio de segundo grado. Se le denomina función cuadrática. Él es un polinomio de grado 3. Se le denomina función cúbica. Él es una fracción algebraica. ¿Sí? Una expresión racional. Se le conoce como función racional. Valor absoluto. Un polinomio aplicándole valor absoluto se le conoce como función valor absoluto. ¿Sí? Él es el logaritmo, función logarítmica. ¿Bien? Una potencia, donde la incógnita está en el exponente, función exponencial. Y así tenemos un sinnúmero de funciones, ¿sí? Donde la variable independiente es x y la variable dependiente es y. O f en x, g en x, h en x, ¿no? Y así sucesivamente. Ejemplos nada más. Bien, la función raíz cuadrada, h de x igual a la raíz cuadrada de x menos 9. Vamos a estudiar esto en una forma general, ¿sí? No todas, porque el tiempo es breve, ¿bien? Sí, pero perdimos, creo, en el tercer bimestre 2 o 3 semanas muy importantes de clases, donde hubiéramos podido llegar a ver todo el tema completo, pero vamos a ver si la semana que sigue 10, el 10 de diciembre, que nos vuelve a tocar, podemos ver la segunda parte. Ya no les dejaré tarea en ese día, pero ahora sí les voy a dejar una actividad en el transcurso del día, ¿sí? Sigue, función real de variable real. ¿Bien? Un momentito. Ya. Entonces, aquí vamos a trabajar ya no con pares ordenados como en la primera parte, en donde hemos definido las funciones, ¿sí?
vamos a trabajar con funciones lineales, cuadráticas, raíz cuadrada, fraccionarias, donde la expresión y igual a f de x va a tener una regla de correspondencia que puede ser un polinomio, una fracción, una raíz. Bien, y en ese sentido vamos a analizar y aprender a calcular su dominio y el rango. Bien, más adelante aprenderemos a representar gráficamente esas funciones a partir de cierto procedimiento paso a paso, en donde vamos a ubicar puntos y a través de trazos lisos, reconociendo la función, vamos a poder representarla en el plano cartesiano, ¿no? Hay un software que se llama el famoso GeoGebra. Bien, voy a aplicar algunos ejemplos con ello de modelamiento de funciones, ¿no? Donde inmediatamente vamos a tener el dominio, el rango de la función. ¿Sí? Vamos a seguir. Dada la función f definida de a en b, diremos que la función f es real de variable real, ojo, real de variable real. ¿Qué quiere decir? Que la variable x e y son números reales. Sí, solo sí, todo elemento del conjunto A es un número real, ¿sí? Y todo elemento del conjunto B es un número real. ¿Bien? Estamos trabajando en los reales, ¿sí? Profe, ¿y también hay funciones de variable compleja? Claro que sí. Hay funciones donde la variable no es un número real. Puede ser un número imaginario o un complejo de la forma a más b. Pero eso no lo vamos a estudiar en el colegio, ¿no? Eso lo estudian los jovencitos que llevan la carrera de ingeniería, y no todas las ingenierías. ¿Quiénes las estudian? Los que llevan ingeniería de sistemas, ingeniería electrónica, o los estudiantes de física pura que se especializan en mecánica de los fluidos. Muy pocas ingenierías ven ese tipo de matemáticas. Son un poquito complicadas, pero interesantes, muy bonitas, ¿no? Entonces, aquí tenemos esto. Seguimos. Un conjunto de partida, un conjunto de llegada. Elemento X, elemento f de X o Y. Variable, conjunto de los reales, ¿sí? Tanto los elementos del conjunto de partida como los elementos del conjunto de llegada ahora serán números reales y se relacionan a través de una regla de correspondencia llamada función f. Definición de una función por partes, ¿sí? Las funciones a veces se pueden definir de una sola forma, como los ejemplos anteriores, o por partes. ¿De qué manera? La función f se define como la función f sub 1, donde x es el dominio de la función f sub 1, y la función f sub 2, donde x es el dominio de la función f sub 2. Esta función está representada por dos subfunciones. Y aquí viene, entonces, 1. Debe cumplirse que el dominio de la función f sub 1 intersectado con el dominio de la función f sub 2 es igual al conjunto vacío. ¿Qué quiere decir? Que estos dos conjuntos, ¿sí?, no deben tener elementos en común. Bien, profe, cuando habla de conjuntos se refiere a los conjuntos que hemos visto en pares ordenados y que denoto a cada elemento, sí, pero ahora, como vamos a trabajar con números reales, los conjuntos con los que vamos a trabajar son conjuntos no numerables, es decir, van a ser intervalos. Y eso lo hemos estudiado, ¿cierto? Ya conocemos las inecuaciones. El dominio de la función es igual a la unión de estos dos subdominios. Y el rango de la función también es igual al rango de las funciones de estas dos que están aquí, ¿no? La unión. Bien, básicamente en síntesis es esto, ¿no? Y, a ver, ¿preguntas hasta aquí? Muy bien. Cálculo del dominio y rango de una
función. Sea la función f, definida entre a y b, una función real de variable real tal que x, y pertenece a dicha función. ¿Sí? Hallar el dominio de esta función implica obtener todos los valores de x para que la función esté bien definida dentro del campo de los números reales. Un poquito aquí. Nosotros hemos estudiado inecuaciones y al hacerlo hemos visto inecuaciones especiales donde analizamos las posibles indeterminaciones de una expresión algebraica. Racional, fraccionaria, polinomial. ¿Bien? Entonces, aquí te están diciendo tácitamente eso. Hallar el dominio de una función implica obtener todos los valores reales de x para que la función esté bien definida. Tengo que observar, analizar posibles indeterminaciones. Y eso, en los capítulos anteriores, ya lo hemos aprendido. ¿Sí? Vea usted. Hallar el rango implica obtener todos los elementos reales de la incógnita o variable dependiente y a partir del dominio de la función. Ejemplo. Hallar el dominio de la función f de x, 1 sobre x cuadrado menos 4. Mira esta función. ¿Cómo hallo el dominio? Calculando todos los valores de x que hagan que esta función quede bien definida dentro del conjunto de los reales. ¿Qué tipo de expresión es esta? ¿Alguien me puede decir? Abra el micro, a ver. Fraccionaria. ¿Sí? Fraccionaria. Muy bien, seminario. ¿Y qué debe pasar con una expresión fraccionaria para que quede bien definida? Numerador, denominador. ¿Cuál de los elementos de esta fracción es vital, trascendental, importante para que esta expresión esté bien definida? ¿El numerador o el denominador? Muy bien, Zucari, el denominador. ¿Y qué debe pasar con el denominador para que esta fracción algebraica quede bien definida? Distinto de cero. Excelente, Zucari. Bien, y es lo único que usted va a hacer, lo aprendió ya, ¿sí? Sino que ahora usted va a decir que esta función está bien definida en los reales si el denominador es distinto de cero. Entonces x cuadrado menos 4 es diferente de cero. Diferencia de cuadrados, x al cuadrado es diferente de 4. Esto implica que x es diferente de más menos 2. X no puede tomar el valor de 2 ni el valor de menos 2. ¿Sí? Son los únicos elementos que hacen que esto deje de ser función. En consecuencia, el dominio o los valores que puede tomar X son todos los reales a excepción de 2 y menos 2. Bien, y con ello llegamos a esta primera parte. Voy a detener la grabación para poder continuar en el segundo bloque.